Bueno, queremos conversar más y profundizar sobre este tema y para eso tomamos contacto con el secretario ejecutivo de la Red Chilena de Reducción del Daño y académico de la Universidad Central, Iván de Rementería. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Macarena. Don Iván, antes de iniciar la entrevista queremos hacer un alcance. Tenemos, cierto, en el GC su nombre con B larga, no es un error nuestro, Sí, es así correcto, efectivamente su nombre. Sí, es correcto. Bien, soy pues, el papá de todos los Ibáñez. Perfecto, vamos de inmediato entonces a entrar al tema que nos convoca. Usted escuchó las palabras de la ministra de Salud, ¿cómo las califica? No, me parece bien, me parece todo un avance porque no tan solo ella plantea que no es una droga dura, sino además hace consideraciones sobre que es una droga que causa poca adicción y que las personas que terminan siendo adictas a estas sustancias son muy pocas comparadas con el conjunto de las personas que las usan. Yo creo que esto está en un contexto importante a nivel internacional. Nosotros sabemos que en Estados Unidos hay 20 estados que permiten el uso médico de la marihuana. Hay 2 estados que ya aprobaron el uso recreativo. Acabamos de tener aquí al presidente Mujica de Uruguay, ¿no?, afirmando las necesidades por las cuales en Uruguay se estableció ya la libre o la provisión y consumo controlado, pero sí con posibilidades para que las personas que cumplan ciertos requisitos de edad, por ejemplo, la puedan utilizar. Ciudad de México está haciendo lo mismo. Bueno, y creo que no es necesario repetir que países como Holanda y otros países europeos tienen diversas formas de acceso, ¿no?, particularmente a la marihuana, ¿no?, que evita que estas conductas sean criminalizadas. Señor de Rementería, la ministra de Salud ha señalado que fue un error considerarla como una droga dura. ¿Qué hace la diferencia entre una droga dura y una droga blanda en este caso? No, es una diferencia que científicamente no ha sido nunca esclarecida y es simplemente una diferenciación que tiene que ver con la gravedad del hecho de poseerla o de consumirla en términos jurídicos, ¿no? Y eso aquí en Chile tiene muchos significados, ¿sí? Pero aquí el problema más grave que tenemos no es la distinción de la marihuana entre droga dura o droga blanda, sino el hecho de que no se defina cuál es la pequeña cantidad, porque usted sabe que en términos generales en Chile no está sancionado el consumo, siempre y cuando sea una cantidad pequeña para el uso personal y próximo en el tiempo. Pero en la medida que esta cantidad pequeña, personal y próxima en el tiempo no se ha definido, entonces tenemos 85.000 detenidos al año que se convierten en 70.000 procesos donde se trata de definir si la cantidad que tenía la persona era para su consumo personal o con finalidad de transferírsela a tercero, y después al final tenemos más de 50.000 sancionados al año. Quiero hacer una comparación, en Chile solamente hay 20.000 detenidos por robo con fuerza, que es el delito que más impacta en nuestra sociedad, y insisto, tenemos 85.000 detenidos. Creo que eso es lo más preocupante que tenemos en Chile sobre drogas. La ministra de Salud señaló que veía con buenos ojos al menos el proceso que va a iniciar Uruguay, al menos estar atentos a lo que ahí ocurre. ¿Con qué ojos ve usted el proceso que va a iniciar Uruguay? Yo creo que es un proceso, por así decirlo, fundacional, ¿no?, porque obliga a cambiar las normas internacionales sobre drogas, porque usted sabe que hay normas que prohíben que se haga esto, ¿sí? Entonces yo creo que la iniciativa de Uruguay va a tener un profundo significado en el tiempo próximo, no el tiempo inmediato, ¿sí? Una de las cosas que ha señalado el presidente Mujica es también la lucha contra el narcotráfico. ¿Usted cree que la medida que adopta Uruguay precisamente apunta a combatir con el narcotráfico, entendiendo también que hay otras drogas que son el centro neurálgico del narcotráfico? Sí, hay otras drogas, pero el consumo de marihuana es el 90% del consumo planetario y del consumo que tenemos aquí en Chile y del consumo que hay en Uruguay. Entonces, lo que se haga sobre marihuana tiene un profundo significado para la sociedad, ¿sí? En ese sentido, yo creo que el impacto sobre lo que se haga en marihuana va a repercutir absolutamente en el conjunto de cómo se va a ir tratando las otras drogas, ¿no? Y tal vez entremos a preocuparnos de otras sustancias que son más complejas en este momento, como son los psicofármacos. ¿Hay estudios que den cuenta que efectivamente la marihuana no es tan adictiva como por ejemplo lo es el tabaco o el alcohol?
Miren, no son exactamente estudios que indican cuál es más adictiva, pero sí hay estudios que indican que el tabaco y el alcohol causan un mayor impacto, ¿no es cierto?, en la salud y en el entorno social que la marihuana, incluso que la cocaína y que la heroína, ¿no? Y hay estudios de base científica, ¿no es cierto?, que permiten probar aquellos. Por lo tanto, es un tema de discusión pública, precisamente. La marihuana debiera ser un tema central en la discusión y en el diseño también de algunas políticas. Sí, yo creo que en este momento tenemos una tarea política pendiente, sobre todo en el campo de la política criminal, por lo que le decía anteriormente. Tenemos que definir qué se quiere decir en lo inmediato, y eso bastaría con que hubiese un decreto del gobierno, qué se quiere decir con esto de una cantidad pequeña, ¿no es cierto?, una cantidad para el uso personal y próximo en el tiempo. Yo creo que eso nos ahorraría una cantidad gigantesca de problemas que tenemos en este momento. Hablaba también la ministra de Salud sobre esto de que si es eventualmente o no el primer escalón para drogas más duras. Con la experiencia o los estudios que usted conoce, ¿el consumo de marihuana es la puerta de entrada para el consumo de otras drogas? No, no hay ningún estudio que haya logrado probar aquello. O sea, y yo me atrevo a decir de que en todas partes del mundo se tiene absolutamente claro de que la marihuana no es puerta de entrada a ninguna otra droga. Respecto a lo mismo, indicaba la ministra que en términos de mortalidad el tabaco es más dañino que la marihuana. Y le preguntaban también sobre la comparación entre el tabaco entre la marihuana y el alcoholismo. Yo le quisiera preguntar a usted respecto a estas dos drogas que finalmente, si tienen ciertas leyes que de alguna manera regulan el consumo del tabaco, regulan el consumo del alcohol, finalmente están permitidas. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales que hay en el daño que pueden provocar el consumo, por ejemplo, del tabaco en desmedro de la marihuana? No, bueno, en primer lugar, en la marihuana no existe ningún caso reportado ni en Chile ni en ningún lugar del mundo de mortalidad directamente atribuible al consumo de la marihuana. Comparado con el tabaco, nosotros sabemos perfectamente, y por eso perseguimos a los fumadores de manera encarnizada en la actualidad, de que el tabaco es la sustancia que más impacto causa en la salud pública, tanto en términos de morbilidad como de mortalidad, como de horas de trabajo perdidas. ¿Sí? Y el alcohol es otra sustancia que tiene una fuerte incidencia, no tanto en los problemas de salud directa como en otras consecuencias sobre conductas que causan mortalidad y lesiones, ¿no?, que es bastante reconocido tanto aquí en Chile como a nivel internacional. Pero yo creo que la sustancia más peligrosa para la salud pública es obviamente el tabaco. Señor Rementería. Ahora, hay que tener presente, disculpe, que la gente consume tabaco porque es un ansiolítico que tiene a la mano, ¿no? Eso yo creo que también hay que tenerlo en consideración, ¿no? La gente no consume tabaco porque sea tonta, sino porque necesita calmar su ansiedad. Bien, pues queremos agradecer los minutos que ha compartido con CNN Chile. Que esté muy bien y muy buenas tardes. Muchas gracias a usted. Buenas tardes.